Me Sí, encanta, aparte de hablar con él, siempre me gustó charlar, saber un poco más de esa localidad tan linda que amo y adoro como es Colonia Viñó. Así que nos trasladamos especialmente a la Basílica Sagrado Corazón de Jesús de Colonia Viñó, porque allí está el padre Carlos Bocio, a quien los saludamos. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Muy bien, buenos días, un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes y la audiencia, muy bien. buen día. Bueno, Carlos, estás acompañado ahí con una imagen que fue noticia este fin de semana, porque Sí, tal sí, como lo fue o como lo es el curita Brochero, Sati también está ahí, ¿no? Por Ujú. subir al podio de los santos argentinos. al último Claro. escalón, ¿eh? Yo siempre decía que Contanos. Don Sati era humilde, que era muy Sí. humilde, que él con su beato se conformaba. Se ve que no, usted en su corazoncito tenía la ambición también de llegar ahí a la cima, a la cima. Vos sabés que siempre me llamó la atención, lo contaba hace un ratito acá a Sí. Ivana y a los televidentes, me llamaba la atención de que estaba esa imagen en el ingreso a la basílica. De un lado está Seferino y del otro lado de la puerta Sati, Sí, pero no le supe nunca sí, la historia, no sabía quién era, hasta que mi mujer compró el libro de los milagros argentinos, Y donde ahí, claro, aparece tu historia. Qué historia, sí, ¿no? sí, La tuya y tu acercamiento con Sati. ¿Por qué no contás un sí. poquitito? Sí, bueno, vieron que bueno, para la beatificación de Don Sati se necesitaba una gracia, un milagro, Mm, este, y eso, bueno, tuve la suerte de recibirlo yo ya hace muchos años, porque yo mi proceso de enfermedad fue en el 1980, o sea, hace ya 42 años, tenía apenas 24 años, en la plenitud de la vida, joven, y bueno, fue un proceso duro, porque fue todo un gran proceso infeccioso que yo sufrí, de ah, una peritonitis a una gangrena, infección pulmonar, con muchas cirugías entre medio, y terminó con una septicemia y teniendo grado de inmunidad cero. Estuve 15 días en Bahía Blanca internado, 2 meses en el Hospital Muñiz de Buenos Aires, que es de infeccioso. mm, Y ahí, bueno, los salesianos que estaban conmigo en ese tiempo, en 1980, comenzaba la causa de Don Sati, que fue un enfermero ítalo-argentino, porque él vino de Italia a los 19 años, se estableció con su familia en Bahía, ahí conoció a los salesianos, se hizo salesiano y mm, trabajó en el hospital de Viedma, el único hospital que había en todo el sur argentino. ah. 40 años trabajando ahí, y ahí logró esa fama de santidad, ¿no? Haciendo lo que él quería hacer, trabajar y estar dedicado a los enfermos. Así que como comenzaba la causa, ante la gravedad de mi caso, todos comenzaron a rezarle a Don Sati, intercediendo para que consiga la salud. Y eso sí se dio en forma repentina, porque yo estaba casi en estado de coma, había pasado la noche, el médico había dicho ya me había desconectado de todos los suelos, esas cosas, y bueno, estaban esperando el desenlace, mi familia ya había previsto el traslado, y yo a la mañana, a las 6 de la mañana me despierto, pregunto por qué están ahí, qué Mm. hacían, vienen los enfermeros, las enfermeras, no tengo fiebre, y ahí comenzó una recuperación muy notoria, ¿no? mm. Entonces, Un esa milagro, sí. gracia, sí, esa gracia se le atribuyó entonces a la intercesión de Don Sati, ¿no? Y eso fue lo que permitió que en el año 2002 el Papa Juan Pablo II, ya muy anciano y enfermo, lo beatifique. Eso pasó en Roma en el 2002, 14 de abril, que tuve la suerte de estar ahí en esa beatificación. Y bueno, ahora en el año 2016, en Filipinas, se produce otra gracia por intercesión, otro milagro por intercesión de Don Sati. ¿Por qué en Bien. Filipinas? Bueno, porque los salesianos estamos en todo el mundo, estamos en 130 países. Sí. Y cuando se produjo la beatificación de Don Sati, en Roma se estaba haciendo un capítulo general, yo participaba de ese capítulo, o sea que el caso Sati lo conocían en todo el mundo salesiano. Claro. Y ahora en Filipinas, bueno, que le tienen también, pidieron por un hermano de un salesiano que había tenido un ACV muy grande, muy grave, y también con pronóstico ya de muerte, y que, bueno, se recuperó, ¿no? Este es el nuevo milagro
pasó en el 2016, y que fue aprobado ahora. Porque hay que aclararle a la gente que la historia clínica de, por ejemplo, la mía o la de este otro caso, no es que con el informe médico ya el Vaticano aprueba, no, el Vaticano entrega 5 médicos distintos, especialistas del caso, y ellos tienen que hacer un estudio y dar un veredicto sobre lo que leen, ¿no? Sí, Ellos, los médicos, no dicen que es un milagro, ellos dicen, bueno, claro. teniendo en cuenta el tratamiento, el proceso, la circunstancia, acá esta persona tendría que haber fallecido. O sea, Claro, no encontramos explicación clínica para una recuperación. claro. Bien. En el caso mío era septicemia, es decir, infección generalizada de la sangre, y grado de inmunidad 0, no tenía defensa Qué por bárbaro, todo el ¿no? tiempo de internación. Entonces ellos decían, bueno, en esto normalmente 100% mortalidad, ¿no? Claro. ¿Cuántos Sí, años tenías, Carlos? 24. Yo era 24 dijo. muy joven, 24 24 años. años. Ahora, Sí, sí, qué sí. tremendo, Carlos, ¿no? Lo que nos contás, porque hasta tu familia, como lo decís, ya estaba esperando todo el Sí, sí, desenlace, sí, sí, ya habían sí, preparado sí, hasta el sí, sí. sepelio, ¿no? Por cómo estabas. Cuando volvía, que volví varias veces al Muñiz de Buenos Aires, todavía estaba el doctor Zabalza, que era una eminencia en infectología. Él me miraba, un hombre ya grande, me decía, il morto que parla, Ah, ¿no? Ahí está. El muerto que habla. Sí, porque él, la verdad que, qué sí, bárbaro, no sí, encontraba explicación tampoco. sí, fue muy fuerte todo, sí. Y habíamos Carlos, cultivado una relación muy especial, viste, con él. Bueno, el hecho a lo mejor de ser joven, de ser seminarista, él hizo un seguimiento muy grande de mi caso, así que, bueno, le llegó también mucho a él, sí. Bien. ¿de qué año estamos hablando que vivió, que fue contemporáneo Sati? Don Sati falleció en el año 1951, con 70 y algún año. Él vino de Italia a principios del 1900 con su familia, Ajá, ¿no? Y llegó a Bahía Blanca, como tantos inmigrantes, ¿no? Que vinieron de sí. Italia, y ahí en Bahía Blanca él conoce a principios del 1900 a los salesianos. Y después pide ser salesiano, es hermano religioso, él no es sacerdote, es Sí, hermano religioso, pero es salesiano igual que yo, ¿no? Con los mismos derechos, las obligaciones, claro. consagrado. Y nosotros en Viedma teníamos un hospital, había un sacerdote que había sido enfermero en las guerras, en la Primera Guerra Mundial ahí en Europa, tenía conocimiento, bueno, y él crearon un hospital porque lo necesitaban, el Estado todavía no llegaba con el tema de la salud, en 1900, Sí, había mucha tuberculosis y bueno, muchos aborígenes, los salesianos trabajaban en la cordillera, bueno, derivaban a muchos aborígenes, pero prácticamente a morir ahí porque no había antibióticos, no había nada, ¿eh? Pero bueno, al menos que tengan una muerte digna, decía, ¿no? Y qué bueno, bueno. don Satie estuvo ahí en esa comunidad casi 40 años trabajando. Después quedó al frente él, perfeccionó sus conocimientos de farmacia, de medicina, es decir, prácticamente era un médico, ¿no? Claro. Sin título, ¿no? Claro. Y estuvo al servicio, ¿no? De toda esa zona, andaba en bicicleta, iba a atender a los enfermos, poner inyecciones, ¿no? En la época esa, ¿no? Por supuesto, en esos Sí, sí, años. sí, Ahí hay entendible. fotos, mostramos en Sí, sí. bicicleta Sí, recorriendo sí, a sus sí, pacientes, sí. sí, ¿Y sí, el sí. cuerpo, dónde descansan los restos de Sati? En Viedma, fue una historia particular porque en el hospital lo tenía, los salesianos lo tenían al lado de la catedral. Era Ajá. un edificio un poco antiguo y bueno, ahí funcionaba el hospital. Después tenían que hacer, en ese tiempo se hablaba del palacio arzobispal, y bueno, lo tumbaron todo y a él lo derivaron a una quinta que tenían los salesianos y donde prácticamente tuvo que comenzar de cero, ¿no? Fue un momento duro para él, ¿no? Ajá. Dejar todo lo que tenía ahí, pero bueno, después el hospital se creó allá y en ese lugar ahora hay una capilla muy linda y ahí están sus restos, están en esa capilla en Viedma. Y el hospital público de Viedma hoy lleva el nombre de Artemides Sati. Ajá. Es muy bien. Mira, y bueno, Carl, ya con toda esta movida, Ivana, me sí, imagino
como pasó con Brochero, ¿no? Que yo soy fiel devoto de Brochero, que lo que era un pueblito, los que visitamos, desde que fue santo Brochero, A lo que se es algo transformó. a lo que se transformó. A eso quería ¿no? preguntarle, padre, porque estuvo hablando de las distintas etapas de la santificación, ahora queda el de declararlo santo, que se sabe con fechas, ¿eso ya se conoce o todavía no? Sí, no, el primer anuncio que hizo el Papa es aprobar este milagro y ahora tienen que coordinar la fecha de que en el Vaticano, ahí que en la Plaza San Pedro, se realice esta celebración, que es la celebración de una misa. Normalmente se hace afuera en la plaza, no sabemos bien, pero no demorará mucho, ¿cierto?, en saberse la fecha. Debe ser seguramente en este tiempo, en este año, a lo mejor aprovechando también ahora que ya en Europa viene el tiempo más cálido, porque normalmente se realiza en la Plaza San Pedro, se cuelgan en el frontispicio del templo, ahí las imágenes, porque normalmente se beatifican o canonizan varios personas Claro. por vez, ¿no? Y bueno, se celebra la Eucaristía y se llevan las reliquias de cada uno de los que son canonizados, ¿no? Ajá. Una celebración con la participación de mucha gente, porque bueno, de los lugares donde se participa, ¿no? Se Claro, puede invitar. claro, claro. Bueno, Pero no sabemos todavía la fecha la fecha exacta. en sí, claro. Claro, Bueno, claro, claro. vamos a estar atentos seguramente Claro a que todo sí, por esto. supuesto. Seguro, seguro, como lo hemos estado con Brochero también hace unos años atrás. Qué testimonio el de Carlos, increíble. Realmente. Increíble. Y lo teníamos acá, tan cerquita. Por eso yo cuando me enteré, el sábado salió esta noticia, Carlos, ¿no? Sí, porque el sábado a la mañana el Papa firmó esos Claro. decretos, entre ellos eso, y como en Europa la hora está adelantada, entonces acá, bueno, la noticia llegó a las 9 de la mañana, Sí, del domingo. con mucha fuerza, claro. Claro, y apenas lo leí, le digo a mi señora, le digo, mirá, Carlito debe estar chocho, porque vamos todavía. Ahí está. El Sabíamos santo de su historia, protector. por eso. El santo protector, sí. Claro que sí. Exacto. Una Qué noticia bueno, muy linda. Y después, seguro. toda esta movida también, o sea, tiene la finalidad de presentar la vida de una persona que llegó a la santidad. Normalmente nosotros pensamos que si yo le digo a alguien, che, vos sos santo, no, el ser santo Claro. parece que tiene que ser un ser extraordinario, impecable, sin una falta, y no, la santidad que nosotros proclamamos en estas personas, la santidad de lo cotidiano, ¿no? Una vida hermosa, digna, de amor a Dios, de amor a los hermanos, al servicio de los otros, viviendo los valores cristianos, ¿no? De la fraternidad, de la paz, ¿no? Eso es Claro que sí. ser santo, ¿no? Ser amigo de Dios y amigo del mundo, del prójimo donde yo vivo, ¿no? Claro que sí. Viviendo las cosas de todos los días. La santidad no es algo fuera de serie. Y todos podemos ser santos. Y hay muchos santos. El Papa Francisco habla del santo de la puerta de al lado, ¿no? A ver, Porque a lo mejor tenemos un vecino, una vecina que claro. son personas buenas, honestas, que hacen de su vida, cuidan su familia, viven los valores cristianos. Bueno, eso es ser santo, no lo extraordinario, ¿no? Claro, Así que entendido. bueno. Claro que sí. Bueno, Carlos, Vamos a esperar la fecha entonces. vamos a esperar la ahora. fecha, ahí nos vamos Que a nos estar mantenga- ahí a hacer barra. Que nos como mantenga pasó con- informado, de poder darle esa ¿Cómo no? información a la gente, ¿no? Bueno, Carlos, Con gusto. aparte de esto, ¿cómo Sí. se prepara ahora el viernes? Hay misa jueves y viernes, ¿no es cierto? Ahí como anunciaba Sí. los otros días. Sí, Hay el cambio, por si hay gente que no sabe, hay un cambio de Bien. horario también en las misas en Colonia Viñó. Sí, en Colonia Viñó todas las misas de los sábados y de los domingos a la tarde van a ser a partir de ahora a las 7 horas. Se Bien, unifica todo el año, se unifica para no andar cambiando, que es un lío. Entonces a las 7 de la tarde, tanto los sábados como los domingos, hay misa. Y a la bien, mañana sí, siempre se mantuvo el horario de las 10. claro. Entonces ya ahora la gente tiene que saber que todas las celebraciones son en ese horario. El Jueves Santo tenemos la misa de la Última Cena a las 7 horas. El Viernes Santo la celebración de la Pasión de Jesús a las 7 horas. Y la Vigilia Pascual el sábado a las 7 horas, ¿no? Bien. Entonces 19, unificamos para hablar. 19. Bien, Muy 19. Perfecto. bien.
Bien, Carlos. Bueno, y también se preparan para el Sendero del Sí, Peregrino, que los visitará el viernes, ¿no? Sí, el Viernes Santo, esta experiencia, idea traída por el Padre Tucho, y Sí. que fue apoyada por todos, muy lindo, esperemos tener una linda experiencia. Y la peregrinación que ya asoma ahí, Ya estamos, ¿eh? 15 de Nada mayo, queda. el 15 de mayo. Estamos ahí a full también preparando todo. Bien. Qué grande. Carlos, Vamos a no sé tener si quería, tiempo. No, disculpame. vamos a tener tiempo, no nos adelantamos. Sí. Lo más Sí, urgente, bueno, sí. primero la trascendencia de esta noticia a nivel mundial, pero que te tenemos tan cerquita. Y lo próximo es el recorrido, el Sendero del Peregrino. Hay mucha gente, por lo que nos han comentado, que se han inscrito, que se anotaron para muy tempranito hacer este recorrido. Así que es invitar a toda la comunidad a que puedan sumarse y participar en esta semana tan particular. Exacto. Bueno, Bien. Carlos, muchas gracias por recibirnos. Tendría que contarte un cuento yo a vos, pero claro, no, pero yo lo agarro siempre después de misa y digo, padre, vení. No. Si la gente supiera Te cuento todo lo que todo. hablaban en la previa antes de comenzar con la nota. Que Claro, es una pero amistad muy linda el que tengo con el padre. el cuentito después de la misa Sí. llega. Sí, Sí, llega. Hay que hacerlo viral, ¿eh? Hay que hacerlo viral. El cura que recibe el milagro de Sati cerrando Contador de las cuentos. misas con un chiste, con un cuento. Con un Sí, cuentito, ¿Lo viralizamos? Claro. Carlos, un Bueno, abrazo bastante. grande. Muchas gracias por Que Dios los atendernos. bendiga. Buena Gracias, jornada. igualmente. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, linda nota con Carlos. Siempre Sí. es lindo tenerlo, al padre Carlos Bocio de ¿Cómo Colonia. entusiasma, ¿no? Este tipo de personalidades que nos van inyectando